Muy buen día, profesora. Mi nombre es Ortiz Cocomelondra del Carmen y el tema a tratar hoy, continuando con el programa, tenemos que es el acto ilícito. Como concepto tenemos que es contrario al derecho. La causa ilícita, por otra parte, es aquella que se opone a las leyes o a la moral. Por ejemplo, el intendente cometió, perdón, y debe responder ante la justicia. Mi despido tiene una causa ilícita. Tengo derecho a exigir una indemnización. Tenemos los elementos que la doctrina muestra que probar la composición del acto ilícito debe presentar 3 elementos. Comportamiento ilegal. Esto va contra la ley, ya sea porque viola la ley o porque es una obligación legal de respetar los derechos de los demás. Comportamiento ilegal, esto va en contra de la ley. Perdón, el comportamiento culpable, actos de negligencia que dañan a otros sin motivo alguno, y el daño, que se trata de una pérdida mayor o exceso, por lo que desde el punto de vista económico, daño es la pérdida o el daño que sufre una persona por su herencia, y daño en la privación de los ingresos legítimos. La responsabilidad civil, a grandes rasgos, es un concepto que a un sujeto se le da la obligación, la consecuencia de cualquier incidente. En primer lugar, tenemos que la lógica parece indicar que el sujeto debe responder las consecuencias de sus propias acciones voluntarias. Y en segundo lugar, la ley generalmente atribuye las consecuencias de los eventos naturales cuando exige cierta relación entre las cosas que causó este efecto y que son responsables. Por otro lado, cuando existe una relación contractual con un tercero que es víctima de un hecho lesivo, se puede decir que es pasivo. ¿Qué es un pasivo? La responsabilidad es que la víctima está obligada a indemnizar la pérdida sufrida por la víctima. También tenemos que la teoría unilateral de la responsabilidad civil es un trabajo, este trabajo se explica. Al revisar los elementos constitutivos de la responsabilidad, cabe señalar que en el ámbito penal y en el ámbito contractual, las soluciones son las mismas. En ambos casos deben cumplir con 3 requisitos de la responsabilidad existentes: el daño, la falla y la relación causal entre las mismas. El pensamiento de su defensor Marcel Pagnol demuestra que también que la posición de la facultad es tan radical como la primera. Hay una diferencia real y esencial entre estas dos responsabilidades y parece más como un capricho. No hay razón y absurdo legislativo. El daño y prejuicio del acto ilícito. El daño puede ser causado por dolo o negligencia o puede ser causado por desastres naturales a fuerza mayor. En caso del daño malintencionado, el autor del daño toma medidas deliberadas o maliciosas. En el caso de causar daño por error, la conducta fue negligente, descuidada o imprescindible y no prestó atención de acuerdo con los estándares aplicables o de negligencia. En principio, los daños dolosos pueden reclamar daños al autor. Además, si también constituye un delito, debe estar sujeto a sanciones legales, generalmente sanciones penales. La indemnización es la responsabilidad civil del hombre que le da la obligación de indemnizar los daños causados por un hecho ilícito, riesgo creado. Su contenido la indemnización. Indemnizar es hacer cargo de los daños producidos y restar sus efectos, es decir, dejar sin daño. La responsabilidad objetiva o riesgo creado consiste en afirmar que todo aquel que usa un aparato peligroso que aumente el riesgo de infligir un daño a los demás
debe responder con observación, aunque no incurra en culpa o falta de conducta ni disposición normativa. Y para concluir, los actos ilícitos son conductas que cumplen íntegramente los tipos de delitos previos en la ley penal. Se denominan delitos y pueden ser intencionales o negligentes. En México, el Código Civil establece que los hechos que violan las leyes de orden público o o las buenas costumbres son ilegales. En la opinión de algunos juristas, es ineficaz revisar las leyes del orden público porque en su concepto todas las leyes elaboradas por los legisladores tienen como objetivo establecer el orden social.